Como siempre es un gusto poder darles la bienvenida. Nos encontramos en el Senado de la República. Los días 5, 6 y 7 de junio se estará desarrollando la Cumbre Unipol 2019. Se contará con la participación de importantes panelistas y estarán hablando temas interesantes, importantes en relación con la Guardia Nacional. También a lo largo de estos 3 días se estará también escuchando a conferencistas sobre la protección de datos, la ciberseguridad y la migración. En estos momentos ha iniciado lo que es la primera mesa que específicamente está hablando sobre este tema, la ciberseguridad. Por supuesto, los queremos invitar para que nos acompañen, si a usted le interesa este tema, y nos siga a través de la señal del canal del Congreso. Si es tan amable, platicándonos un poco, ¿qué es este tema de la ciberseguridad de la información? ¿Qué tan importante es en nuestros días? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Sí, también. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por estar presentes. ¿Está mejor? ¿Sí? Gracias. Está mejor. Perdón, ya. Ahora sí, ya. Pues, bueno, dándole seguimiento y para ya entrar en materia, vamos a platicar sobre temas sobre ciberseguridad y prácticamente una pregunta que siempre tratamos de tener el mismo entendimiento muchos es ¿a qué le llamamos ciberseguridad? Y creo que es una forma de tener la primera parte, un entendimiento común sobre ciberseguridad. Prácticamente yo les puedo decir que ciberseguridad le atañe a todos porque es prácticamente el espacio virtual en el cual nos comunicamos a través de computadoras, pero prácticamente es este espacio que se utiliza para comunicarse de diferentes formas y diferentes maneras para hacer diferentes actividades. Y en este tema es importante señalar que no es un tema únicamente de puros tecnólogos, de gente de computación, informática. Creo que el estar aquí presentes y el hecho de tener este tipo de foros y mesas de trabajo multidisciplinario es lo que necesita finalmente la ciberseguridad, es lo que necesita México. Para poder salir adelante necesitamos contribuir todos los que tenemos alguna interacción. Prácticamente la mayoría de nosotros, si no es casi la totalidad de la gente que está en contacto con estas tecnologías, hace uso de teléfonos, tabletas, computadoras, hace transacciones, hace reservas, tiene acceso a redes sociales, se comunica a través de ellas, en fin, y no solamente a través de solamente el país, sino es una red global. Mucha gente lo compara con el acceso hacia Internet. Prácticamente Internet podemos decir que es un subdominio, es una parte que está dentro del ciberespacio, pero digamos que es la más conocida y la que más utilizamos. Todo lo que hacemos a través de ella tiene ciertos riesgos, y yo creo que mucho de eso va a ser parte de la plática que vamos a tener en este día, en esta mesa, que son cuáles son los riesgos, qué es lo que nos podemos encontrar, pero sobre todo, qué es lo que podemos hacer. Creo que es una parte más importante, de las más fundamentales que podemos hacer para que México se siga moviendo hacia un bienestar y un desarrollo nacional como el que queremos todos. Y para eso, conforme vayamos avanzando, vamos a platicar acerca de qué cosas se pueden hacer, qué está al alcance, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, qué es lo que está al alcance de nosotros poder contribuir y, por supuesto, a nivel gubernamental, cuáles son las directrices, qué es lo que se puede hacer a través de las políticas públicas, qué podemos hacer ya como un país entero y teniendo una directriz. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación y pues bueno, damos sin que es ya el inicio con el doctor Gabriel. Claro, muy agradecido. Sí cabe mencionar que estos ya no son temas de que veremos la importancia para ver si lo implementamos o no, ya no es un tema de que probablemente sucederá, probablemente no, ya no es un tema que los particulares no están obligados a implementarlo, así como las autoridades.
tenemos que recordar que a partir de la firma del Convenio 108 de Europa, el pasado mes de septiembre, México se encuentra obligado a cumplir con estándares de ciberseguridad para proteger la información, los activos, los datos personales y la información financiera de las empresas. Por tal motivo, es muy importante lo que nos explica el ingeniero Arturo García, lo cual le agradecemos que en un momento más continúe con su presentación. Y bueno, damos parte entonces al doctor Gabriel Sánchez Pérez. Ya vimos, estimado doctor, la importancia, el tema de la ciberseguridad, pero bueno, ¿dónde vamos a forjar? ¿Se puede forjar? ¿Existe algo? ¿Nos pudiera platicar sobre el tema de la formación y la educación de la ciberseguridad en México? Sí, gracias. Buenos días a todos. Principalmente la invitación al Senado de la República por permitirnos estar hoy el día en sus instalaciones. Al maestro Mario Gómez por la invitación a poder presentar unas ideas o una visión distinta de cada uno de las personas que estaremos aquí, y a nuestras universidades anfitrionas, que es la EPET y la Unipol, por el esfuerzo para hacer estos paneles que son muy importantes para nuestro país. Como decía Mario, la parte que a mí me corresponde o que me interesa hablar con ustedes es qué estamos haciendo por la educación en ciberseguridad en México. Nosotros como Instituto Politécnico Nacional, como ustedes saben, la segunda universidad más grande institución pública en el país. Tenemos un programa de maestría y especialidad en seguridad informática que ha pues tratado de poder poner a disposición de todos aquellos jóvenes que estén interesados en ese tipo de temas, pues la educación gratuita y laica que nos representa en el instituto. Algo que no sé si ya es mi tiempo para platicar sobre mi exposición, y si es así, iniciaré con ella. Adelante. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Solamente traje información muy concreta, que es algo que debiéramos tomar en serio y que no debiera de alarmarnos, pero sí debería empezar a forjar una conciencia sobre qué estamos haciendo con la educación en ciberseguridad. Algunos reportes que compañías serias están haciendo respecto a este tipo de tópicos nos marca que en este año, en el año 2019, va a existir a nivel mundial un déficit o una demanda de 2 millones de profesionistas que estén trabajando sobre temas de la ciberseguridad. Como lo decía Arturo, no solamente gente técnica que esté resolviendo los problemas día a día en los departamentos de tecnologías de información, sino se ha convertido en un tópico que concentra demasiadas habilidades hoy. Pues seguramente habrá mucha gente que trabaje sobre temas de derecho, sobre temas de legislación, datos personales, y toda esta información está intrínsecamente relacionada con la parte de ciberseguridad. Otro estudio también que por ahí, y eso lo marcaba Forbes en el año 2017, ¿no? Ya hacía una perspectiva de qué tantas personas vamos a necesitar sobre este campo, ¿no? Y otro estudio también que lo maneja Forbes, pero ya en un año posterior, ustedes pueden ver el número de profesionistas que se incrementó prácticamente al doble en una necesidad de solamente un año, ¿no? Es decir, que para el año 2021, que ya no está muy lejos, prácticamente este año nos hemos ya terminado la mitad del periodo, y vamos a necesitar, tanto México como otros países, 3.5 millones de personas dedicadas a este tipo de temas. ¿Y por qué? Porque como también lo mencionaba Mario en su intervención, la ciberseguridad se ha convertido no en una necesidad, sino una obligación. Y una obligación desde el punto de vista porque los sistemas o la tecnología nos ha inundado completamente el vivir y el día a día de todas nuestras capacidades de procesamiento, de utilización. ¿En dónde lo ocupamos? Lo ocupamos generalmente en todas las oportunidades y en todas las áreas de nuestro día a día. Si me regresan por favor a la anterior. Y aterrizando también es importante, si alguien en el transcurso de la presentación tiene alguna pregunta, es importante que podamos interactuar, no solamente
pues el panel, porque a lo mejor algunas preguntas serán interesantes para nosotros como personas que podemos estar aportando algún dato en particular. Decíamos que eso fue el panorama que se tiene por algunas encuestadoras serias, algunas gente que se dedica a hacer información sobre este tipo, pero ¿qué pasa con nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros y qué estamos haciendo en relación a este tipo de educación? En México se ocupa para este año 2019 148,000 puestos en tecnologías de información, hablando solamente de las áreas de redes, pero este tipo de tecnologías inmersas en la parte de ciberseguridad, pues me atrevería a decir que por lo menos la mitad deberían tener conocimiento sobre la parte de seguridad de la información. A veces el tema, llamarlo ciberseguridad o llamarlo seguridad de tecnologías de la información, puede generar un debate. Por ahí el doctor Jesús Vázquez y amigo de Arturo es muy ávido a decir que todavía no se puede definir hasta dónde llega la ciberseguridad o qué involucra la parte de ciberseguridad, y bueno, la parte también que se utiliza el término es seguridad de la información. ¿De dónde vamos a sacar 148,000 puestos que los ocupe el gobierno para estar protegiendo infraestructuras críticas, para estar protegiendo infraestructuras como son la salud, que ahora es una parte importante, la información que se maneja a través de los sistemas y los bancos de información en el sistema de salud es algo muy importante. Esfuerzos importantes como que se generan a través de las procuradurías con el modelo de capacitación homologado en ciberseguridad para las fiscalías, donde tienen la responsabilidad cada uno de los estados de la República de invertir recursos económicos en las policías y generar unidades de policía cibernética en los estados, y esto es importante que se dé a conocer, porque hay veces que se piensa que este policía nuevo o este nuevo elemento que tenemos que formar, pues debe ser alguien que viene de las capacidades de la policía, y no debe ser así. Debe ser una persona que tenga algunas habilidades sobre tecnologías de información, que conozca sí el proceder policial si es que está trabajando en temas de seguridad del país, pero que debe de tener ciertas habilidades. Si me ayudan con la siguiente. ¿Qué instituciones en el país, hablando de México, podemos conocer o podemos saber que están trabajando con temas de ciberseguridad? Sí, si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por ahí la tenemos. Hasta en el año 2007, me atrevo a decir que existían 2 programas o 3, uno muy cerrado, que es el programa de la Secretaría de Marina, que es el programa del CESNAP, que ojalá y lo conozcan, porque bueno, si hoy muchas de las entidades que nos visitan son fiscalías, son lugares de gobierno, pues pueden tener acceso a este tipo de capacitación. Yo recuerdo que cuando me encargaron a mí por parte del Instituto Politécnico Nacional de poder crear un programa de educación que trabajara sobre temas de seguridad de la información hace 10 años, nos preguntábamos un grupo de colegas con los que estábamos trabajando ¿qué necesita o cuál va a ser la visión que debe tener un estudiante que tenga acceso a este tipo de conocimientos? Y llegamos a la conclusión que este tipo de conocimientos no es para cualquier persona. ¿Por qué? Porque hicimos un ejercicio, y lo puedo compartir con todo orgullo, de 20 personas que llegaron y se acercaron a poder entrar a nuestra primera generación. Aplicamos un examen psicológico con una serie de baterías para poder detectar habilidades que pudieran estar ocultas para la capacitación en estos temas, y ninguno de las personas pasó el examen. Es decir, que mucha de la información que pudiéramos estar vertiendo o enseñando sobre estos temas pudiera ser utilizada no para el bien, sino también para el mal. Y hoy, recientemente, una banda pues no me gusta utilizar el término de hackers, sino de personas con habilidades de tecnologías de información que no las ocupan para el bien, sino las ocupan para el mal, pues estuvieron haciendo pues ahí algunos
algunas intrusiones, vamos a llamarlo así, al sistema bancario y a otro tipo de tecnologías, y poder amasar cantidades importantes de dinero y estar pues teniendo un fuerte golpe. Importante que pues la unidad que maneja otro de los amigos bastante entrañables, el maestro Marcos Arturo Rosales García, pues pudo trabajar sobre este tema y poder lograr que esta banda pudiera ser detectada y pudiera ser detenida. Pero como esas, ¿cuántas más hay en nuestro país? Y cuánta más tecnología y habilidades académicas y de conocimiento tenemos que utilizar para poder poner a disposición de este gobierno para que pues, nos puedan utilizar. Necesitamos muchísima gente. Entonces, bueno, eso es algo que yo quería compartir como una anécdota porque no todos estos conocimientos pueden impartirse a toda la gente. Entonces, en aquellos años, hace 10 años, el Instituto Politécnico Nacional, la UNITEC y la Secretaría de Marina, con el programa que tienen del CESNAP, éramos los únicos programas que trabajábamos con temas al respecto. Y teníamos una población, al menos en el instituto, de 5,000 estudiantes, al menos en mi unidad, que es la ICIME Culhuacán, y egresados de las diferentes carreras todos querían accesar, pero el problema de la seguridad pública en el país es la capacidad de operación y el espacio, ¿no? Eso es algo también que tenemos que decirlo, y si estos foros son importantes para que la información llegue a las personas adecuadas, también es importante. Durante los últimos 10 años, al menos en el Instituto Politécnico Nacional, cada semestre tenemos una necesidad de poder aceptar entre 150 y 200 estudiantes para tener acceso a este tipo de conocimientos. Pero solamente después de todos los programas y después de todo el proceso riguroso de selección, podemos tener solamente entre 15 y 20 estudiantes para poder estar capacitando. Entonces, estos 148,000 estudiantes que necesitamos todos los años para poderse integrar con capacidades tecnológicas suficientes, no estamos siendo, pues, generalmente suficientes y vastos para poder trabajar. Bueno, se ha generado esta expectativa, ha permeado que necesitamos pues tener un conocimiento fresco, renovado y con capacidades tecnológicas. La UNAM, antes que todos nosotros, y eso también tengo que decirlo, con el diplomado de seguridad, el CERT, con todas estas cosas que ha trabajado importantes en el área de seguridad. Y si ustedes ven, algunas universidades privadas, importantes desde luego, han empezado o han tratado de tener sus programas en ciberseguridad para poder tenerlos a disposición del país. Pero el problema es que pues, la capacitación o la educación privada en el país no es accesible para todo el mundo, ¿no? Es decir, son programas que el conocimiento y en este tipo de tecnologías cuesta, y bueno, pues todos aquellos estudiantes que no tengan la capacidad de poder tener pues un acceso a estas universidades, pues se queda relegado y se queda atrás con toda esa necesidad para poder hacerlo. Talento existe, ¿eh? Talento existe y solamente, como dice hay un eslogan que pasaba en la televisión, pues el talento existe, solo falta apoyarlo. Y créanme que este esfuerzo de hoy, con todas estas universidades que ustedes pueden ver ahí, cada una trabajando en un nicho específico. Los que trabajamos en un nicho específico sobre la parte tecnológica, a veces nos encasillan a los politécnicos como que estamos resolviendo problemas técnicos. Y bueno, ¿por qué? Porque ese es el espíritu del Instituto Politécnico Nacional, al igual que el espíritu de la Universidad Nacional. Pero también hay que decir que no solamente se necesitan gente que esté trabajando metiendo las manos en los fierros, se necesita gente que tenga conocimientos en administración y que tenga una visión de poder administrar esta tecnología en ciberseguridad para poder presentar proyectos estratégicos, para poder saber cómo manejar estos temas y creo que algunas otras universidades lo están haciendo bien. Para finalizar, si me acompañan a la siguiente diapositiva, por favor. Yo quisiera terminar mi intervención con 3 conclusiones importantes, ¿no? Creo que la academia necesitamos, y lo hemos estado haciendo, pero necesitamos hacer un poco más, tener una pues, interrelación, poder trabajar más estrechamente entre universidades, y si estas universidades
con los tópicos que maneja cada una de ellas, las habilidades con sus docentes que tiene cada una de ellas, puede aportar a que este cúmulo de personas pueda trabajar, pues va a funcionar en que esta iniciativa de las universidades permee hacia el gobierno y hacia la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada del gobierno está ávida de estos recursos humanos. Y estos recursos humanos solamente son generados a través de las universidades, como generalmente se ha hecho, y los sectores productivos del país generalmente van a estar siendo, pues, sembrando nuestros estudiantes que estamos generando. Ya también hace mucho tiempo, yo he presentado en algunos foros, y creo que fue en esta sala hace año y medio, donde no he quitado el dedo del renglón en que, como lo hacen otros países, debe de existir un laboratorio nacional de ciberseguridad. Este laboratorio nacional de ciberseguridad lo que debe de lograr, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en España con el INCIBE, como lo hacen en China con, no traigo el nombre completo, pero existe, lo hacen también en Alemania, siembran a los mejores científicos y a los mejores técnicos en un laboratorio nacional, y la iniciativa privada y el gobierno, porque no tienen la capacidad de poder resolver algún problema que en específico necesita, alza la mano, lo pone en este laboratorio nacional, y esta masa crítica de científicos y técnicos empiezan a resolverlo y lo presentan a estas organizaciones. ¿Qué nos va a llevar a esto? A empezar a quitarnos la dependencia tecnológica que tenemos hoy con países, y lo tenemos que decir, como es Israel, como son los Estados Unidos, que son gente de tecnología de punta que está generando pues esta tecnología que a veces nos convertimos en consumidores, ¿no? Aquellas tecnologías como es Access Data, como es el Cellbrite, como son muchas aquellas que, y créanme que no estamos muy lejos, o sea, realmente a veces cuando uno ve lo que hacen estas tecnologías, dicen, bueno, creo que también nosotros, y lo puedo decir con todo orgullo, tenemos la capacidad para poder hacer este tipo de cosas, porque, pues, voy a decirlo con mucho orgullo, a veces el mexicano tiene muchísima iniciativa y inteligencia para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, si todos sumamos y se hacen más foros como este, donde las personas puedan entender cuál es la filosofía de poder entrenar o poder capacitar a mucho más jóvenes en el área de ciberseguridad, créanos que nos sentiremos cada día más seguros, y el trabajo, aquí hay gente de la Policía Federal, el trabajo que hacen ellos, pues se verá recompensado, porque la educación en ciberseguridad desde la primaria, secundaria y preparatoria le ayudará a que ellos no tengan que enfrentar, pues, los problemas que los jóvenes, pues, a veces son los principales perpetradores de esto. Decía un dicho: eduquemos a los jóvenes para no castigar a los adultos. Y con esto termino mi intervención, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel Sánchez. Nada más para complementar un poco, como bien menciona el doctor, el tema de la ciberseguridad es un tema multidisciplinario que se debe ver desde diferentes facetas. Ya vimos la técnica, ya vimos la de ingeniería, la de seguridad, pero también está la legal, porque estos asuntos, a fin de cuentas, pueden generar algún tipo de delito, pueden generar algún tipo de derecho, se puede transgredir algún tipo de derecho, y por lo tanto necesitamos también abogados especialistas en estos temas que sepan cómo actuar en la consecución del mismo delito. Pero no solamente abogados, que por cierto también el Consejo de Europa la semana pasada acaba de manifestar la importancia de contar con abogados expertos en ciberseguridad. Se van a crear más de 180,000 plazas en lo que va del próximo año en España y parte de Europa, y podemos ver, como dice el viejo dicho, cuando veas a tu vecino las barbas remojar, pues pon las tuyas también a remojar, ¿no? Ese por un lado, pero no todo es derecho, no todo es ingeniería, no todo es seguridad. Como bien decimos, esto pues, son parte de varias áreas, y por tal motivo le damos la bienvenida a la doctora María José Rodríguez. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. La cual nos va a platicar tema sobre la Estrategia Nacional para Ciberseguridad, en parte tema, de cual también con ese cerrará en parte tema el ingeniero Arturo García. Quiero comentarles que es socióloga, experta en estos temas, y como podemos ver, es un asunto multidisciplinario. Doctora, ¿nos podría platicar, por favor, sobre este tema desde su punto de vista? Por supuesto, muchísimas gracias, Mario. Gracias por la invitación, Unipol, público.
Un gusto estar aquí para compartir desde distintos ámbitos las distintas perspectivas que podemos tener para abordar. Básicamente la propuesta que yo tengo aquí es, digamos que empezar a pensar así como si necesitamos trabajar desde distintos ámbitos para enfrentar las cuestiones de ciberseguridad. Los retos y desafíos que plantean este tema, de verdad que urgen, digamos que la integración de esos esfuerzos a nivel nacional. Entonces, es por ello que traigo el señalamiento acerca de la importancia de que empecemos a pensar desde nuestras propias trincheras en una estrategia nacional de ciberseguridad para México que se convierta en un paraguas donde puedan después abarcarse los distintos componentes que esta tiene que formar. Ahora bien, a ver si me puedes ayudar con la siguiente. Esto iba a funcionar. Ok, otra. Ahí está. Bueno, seleccioné esta fotografía porque es un poco como nos sentimos o nos podemos sentir con respecto a este tema, ¿no? La ciberseguridad es algo que se cierne sobre nosotros, es así el ciberespacio en realidad. Hay puntos de oscuridad, hay puntos de luz, efectivamente, es un ámbito total. Y hoy en día, en 2019, para México, este tema es fundamental. ¿Qué tanto estamos avanzando en él? Ya estuve escuchando al doctor Sánchez Pérez con respecto a la formación de capacidades. Eso es un elemento muy, muy importante. Pero ¿cuál es la dirección que nos está marcando el Estado? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la dirección que nosotros desde nuestras áreas de especialización estamos marcando en ese sentido? ¿Podemos avanzar, por favor? Perdón. La siguiente. Un mapa muy breve. Por favor, si le puedes dar unos 5 clics. Este es un mapa de, así estamos, hasta ahí. Muy bien, actualmente, un cierre a la fecha, ¿no? El mundo tiene 57% de usuarios con respecto a su población mundial, que está ahí abajo, establecida más o menos en más de 7,000 millones de personas, 4,383 millones de personas que forman parte del 57% de este planeta está ya conectado. ¿Ok? Es interesante la geografía, porque, y ahí vamos a caer un poquito más adelante, el ciberespacio tiene que ver también con geografías. Normalmente el ciberespacio se considera como un espacio sin límites, únicamente inmenso, inconmensurable, pero pueden medir y es referente de muchísimos otros elementos. Nada más en este punto, vean cómo el 50,1% de esta proporción de usuarios conectados se encuentra en Asia y Europa es el 16,4%, todos los países europeos, y hablando de Norteamérica 7,5% y nosotros, digamos todo como región latinoamericana, abarcamos un 10,1% a la fecha, equivalente a 444,493 millones de personas. Muy bien, ¿y eso qué significa? ¿Qué es lo que nos representa a nosotros como interesados, especialistas desde distintos ámbitos? Por favor, la siguiente. Pues antes que otra cosa, quisiera presentarles 4 premisas básicas para pensar en el ciberespacio. Hay mucho que se ha escrito actualmente, falta mucha elaboración en México. La principal bibliografía es anglosajona, pero no por ello no es despreciable, porque empezamos a hacer elaboraciones de este tipo. A ver, considerando el mapa anterior, entonces vemos que el ciberespacio tiene una naturaleza expansiva. Por más que, digamos, apenas llevamos el 57% de población mundial conectada. Eso dice muchas cosas. Eso dice que el ciberespacio seguirá creciendo, que el ciberespacio se seguirá evolucionando y complejizando. Tenemos todo el desarrollo del 5G, que están las puertas, la inteligencia artificial al mismo tiempo, pero no podemos tampoco olvidar las brechas digitales. Eso no quiere decir, la expectativa no es de que, al menos que no creo que nosotros lo veamos, que todo el planeta quede conectado, pero sí
hay polos de poder, de interés económico, político, social, de desarrollo, que cada vez están pugnando por esa conexión y sacar los mejores beneficios de ella, y para ello también tenemos que tener digamos, un enfoque complementario de preventivo, activo y de resiliencia para evitar que esos grandes beneficios que nos significa el ciberespacio no se conviertan en ventanas de vulnerabilidad y de riesgo. Entonces, primeramente, el ciberespacio tiene una naturaleza expansiva. 2, es un entorno informativo formado por redes computacionales. Lo podemos tener en nuestra cabeza, lo vemos todo el tiempo, computadoras conectadas. Pero detrás de cada una de las computadoras conectadas hay usuarios, computadoras, dispositivos móviles actualmente. Una computadora ya no es un armatoste fijo en un escritorio, el teléfono, el smartphone es la prueba de ello. Y ahí, en este entorno informativo, continuamente se están almacenando datos, compartiendo y comunicando. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora bien, computadoras, ¿no? Tecnología, hardware. No solo es un entorno virtual, no solamente es Internet, sino también es un entorno físico, compuesto por las computadoras que almacenan la información, los sistemas y la infraestructura que permite el flujo de datos. Para que el ciberespacio pueda generar todos los beneficios posibles, hay que considerar que se cuentan con infraestructuras que tienen que estar funcionando. ¿Y dónde funcionan? En el Internet, pero también en las intranets. Y también el cableado de fibra óptica es fundamental. Las tecnologías celulares, la infraestructura de comunicaciones, todo lo que decían los fierros, pero en macro, forman parte del ciberespacio. Siguiente, por favor. Ahora bien, el ciberespacio es el único ámbito de creación humana. No nada más por la idea del Internet, sino por el espacio de Internet o la dimensión del Internet, sino por las tecnologías, los sistemas. Internet o el mundo digital incluye a personas que están interactuando y con esa interacción están alterando, cambiando, modificando a las sociedades en que ellas están asentadas. Ahora, hay sociedades locales, nacionales, regionales e internacionales. La línea de impacto del ciberespacio se puede ver todavía muchísimo más palpable a partir de este elemento. El ciberespacio es de creación humana. Entonces, por favor, tendríamos finalmente, ¿no? En suma, pensar el ciberespacio y después la ciberseguridad tiene que considerar 3 dimensiones: su dimensión digital, su dimensión física, la de los fierros grandes, pequeños, y cognitiva, porque estamos hablando del mundo de la generación de conocimiento, de datos, de percepciones y la toma de decisiones con respecto a eso. Entonces, simplemente con este punto lo que yo quiero pedirles es decir, hemos de bajar la mirada, sí, al mundo, a los elementos específicos que estructuran el ciberespacio, pero también la tenemos que levantar. En la medida que el ciberespacio se existe como digamos como un ámbito en el cual hay un intercambio de impactos desde distintos ámbitos que se genera ahí, que cae ahí, pero que también irradia a otros espacios: político, social, económico, criminal, de política de poder a nivel internacional. El siguiente, un último clic, por favor. Entonces estamos hablando aquí de individuos, de grupos, de instituciones y de estados. Y en el caso de México, pues estamos hablando del Estado mexicano. Todo eso son las distintas vertientes que tenemos que fijarnos cuando hablamos de este tema. La siguiente, por favor. Otra vez. Simplemente aquí,
terminamos la lámina para decirles, ustedes lo saben, está en todos lados, pero sí es importante empezar a labrarnos una cultura básica sobre la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el ciberespacio está en la administración pública, en los espacios de justicia y de seguridad, en el comercio, en la industria, en el desarrollo social, económico, de conocimiento, de intercambio y de organización. Los grandes dilemas de hoy, muchos de los grandes dilemas de hoy, perdón, soy politóloga y no lo puedo evitar, es la ruptura de la comunicación que existe actualmente, porque hemos trasladado los códigos del escenario anterior, analógico, de comunicación, emisor-receptor, a las redes. Entonces, la ruptura y la falta de entendimiento y de clarificación de significados sobre el discurso político, la promisión de demandas, las expectativas, tienen muchos puntos de ruptura. Y eso es un elemento que es fundamental, que debe de considerarse en toda estrategia de ciberseguridad. Nada más. ¿Ya? Ok. Podemos ir voy a ir avanzando y nada más quisiera concluir con las 8 propuestas. Hacia adelante, por favor. Todo eso lo vamos a adelantar. Ciudad de Internet, vamos, todo. Son espacios, actores de riesgo. Sigamos. Estos son los elementos de lo cual infraestructura crítica es un elemento fundamental de considerar dentro de la ciberseguridad. Adelante, por favor. Adelante. Otro. Estamos aquí. No, en la siguiente, perdóname. Gracias, otro. Aquí. Necesitamos una estrategia nacional de ciberseguridad de largo plazo y amplio espectro. Necesitamos el liderazgo del Estado. El Estado no puede estar al margen de la ciberseguridad y debe de articular capacidades y esfuerzos del sector público y privado, que aborde conjuntamente ciberseguridad y desarrollo digital. En ocasiones pareciera ser que nos estamos yendo más hacia el tema del desarrollo digital en ciertos ámbitos, pero falta el complemento de la ciberseguridad entendida a nivel nacional. Debe tener una visión programática ad hoc a la naturaleza del espacio, esta estrategia, datos, tecnología y personas. Determinar como una de sus metas centrales la resiliencia, la generación de capacidades para la reactivación o reconstitución de los sistemas una vez que puedan ser atacados por cualquier evento. La siguiente, por favor, ya para cerrar. Que se tenga la infraestructura crítica como un objetivo máximo de ciberseguridad, que establezca bases para la coordinación interinstitucional, no nada más a nivel público, sino también privado, y el desarrollo de una doctrina común. Y en este caso, yo tengo como propuesta considerar la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad autónomo, bajo mandato de ley, para el desarrollo de pensamiento estratégico, que podría articularse con esta propuesta de los laboratorios nacionales de ciberseguridad. Y finalmente, que toda estrategia actualmente en el ámbito de ciberseguridad tenga una vertiente internacional. Gobernanza y régimen internacional de ciberseguridad para regular acciones de estados y actores no estatales. Estamos construyendo a nivel internacional un régimen que no existe. De ahí los desafíos. Cierro con la siguiente y les dejo esta frase. Y muchísimas gracias por... Muchas gracias. Es inagotable esto. Gracias a usted, muy interesante su exposición. Y sí tiene razón, experta politóloga, socióloga, y sobre todo qué gusto tener representantes académicos catedráticos tanto de la UNAM como del Politécnico, como de la Marina. Y ya para cerrar las consideraciones finales, le cedemos la palabra al ingeniero Arturo García. Sí, ¿qué tal? Nuevamente, buenos días a todos. Prácticamente un punto importante que se ha mencionado es hacia dónde vamos como nación, como México, qué es lo que estamos esperando, qué es lo que estamos viendo, cómo nos vemos. Dentro de las investigaciones que he realizado a través de los años, he visto diferentes tipos de estadística que marcan claramente cuál es la posición, no que se ve en México, no que lo ven los diferentes proveedores, sino cómo nos ven en Europa, cómo nos ven en Estados Unidos, cómo nos ven
incluso en Europa del Este recientemente. En cada uno de esos estadísticas, gráficas que podemos percibir, nos encontramos casi siempre en México a media tabla. Si hacemos una revisión de 20 países, estamos en el lugar 11. Si vemos una revisión de 200 países, estamos por ahí del lugar 100. Si recientemente hacemos una de madurez, que vio cuánto estaba, México estaba en términos de madurez del 1 al 5, tenemos como promedio 2 puntos y tantos. Últimamente hay un estadístico que realmente pues podría ser muy controversial la forma en cómo está midiendo, pero realmente pues bueno, sirve para saber cómo lo están viendo en Estonia, por ejemplo. Es un estadístico que sacan a través de las publicaciones y lo que alcanzan a ver en ese país de los otros países son alrededor de más o menos 300 países, más o menos estamos por ahí del lugar 70 más o menos. Entonces hay unos que están muy en la cola y casi siempre se permanecen los mismos en los primeros lugares. Eso nos lleva a la reflexión como país, ¿dónde estamos? Es algo que yo he tratado de plasmar en un libro recientemente que elaboré, es dónde se encuentra México y pero no solo para ver dónde estamos, sino qué queremos, hacia dónde nos logramos. Ahorita los doctores nos han mencionado muy contundentemente que necesitamos centralizar, necesitamos ver como misión, visión de país, hacia dónde nos vamos, una agencia, un laboratorio, algo central. Una de las partes importantes, y creo que debería ser parte de la reflexión de este tipo de mesa, es 1, hacia dónde vamos, 2, cómo lo vamos a hacer, que es lo más importante. Yo creo que la voluntad, tenemos una voluntad tremenda, sabemos hacia dónde queremos un mejor país, queremos un país saludable, queremos un país resiliente, queremos gente empleada en esas tecnologías. Bueno, es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es en el cómo en donde estamos un poco atorados como país. Y uno de los puntos que yo creo que centrales en este tipo de foros y mesas de trabajo es la continuidad. Y yo celebro mucho este tipo de eventos, por ejemplo, que están organizando la Unipol en este foro del Senado, en donde podemos tomar decisiones hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos lograr. Es exactamente este tipo de reflexión. ¿Qué queremos de México? ¿Cómo queremos lograrlo? Y no debemos de estar solamente esperando que nos den, que nos digan. Debemos también poner nuestra parte, pero también debemos esperar que haya continuidad. Creo que a lo largo de, no solo de un sexenio, sino de varios, a lo largo de estos últimos años, este nuevo gobierno que tenemos la nueva oportunidad, lo podemos ver como una oportunidad de dar continuidad a todos los esfuerzos que hemos logrado. Y una parte central es no dejar, lo que bien menciona la doctora, toda la estrategia que estamos haciendo que viene de años anteriores, dónde se encuentra, dónde estamos, la estrategia digital, dónde está, la estrategia nacional de ciberseguridad, dónde se encuentra, cómo estamos logrando, qué estamos haciendo. Y creo que esa es la parte que no podemos dejar a un lado, y creo que es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos desde cada ámbito que tenemos nosotros en nuestro poder, qué debemos hacer, cómo podemos movernos. Hay algunas, como bien mencionan, algunas acciones que se pueden hacer sin ser demandantes de tanto presupuesto económico. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, esperemos que podamos dialogar de eso en los siguientes momentos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Arturo García, muy amables por sus aportaciones. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La universidad les agradece sus conocimientos, su participación y desde luego las experiencias que nos transmiten, de manera que estamos muy agradecidos y la universidad se permite entregarles un pequeño reconocimiento precisamente para efecto de no dejar pasar este momento que para nosotros es muy, muy importante. Muchas gracias y por supuesto los temas seguirán y estos foros los vamos a seguir promoviendo y bueno, pues ahora
el Senado es un lugar espectacular para la promoción de estos temas. Muchas gracias, muy gentiles.